Información exclusiva que tenemos a esta hora que tiene que ver con lo siguiente. Son imágenes del momento en que se produce precisamente este accidente a las 8:05 esta mañana y de manera exclusiva. Ponga atención a ustedes. Esto es imagen entregada por, o registrada al menos por las autopistas. Este es el momento exacto. Esto ocurrió a las 8:05, se lo comentábamos desde un inicio. Esta es información e imágenes exclusivas que se pueden ya dar a conocer del departamento de prensa de Tele 13 y según los antecedentes que hasta ahora nos están diciendo, esto ocurrió a las 8:05. Hasta esa hora nosotros podíamos decir que un camión que transportaba gas, que se dirigía al sur, que pierde el control por causas que aún se están investigando, eventualmente puede haber un exceso de velocidad, en el empalme del eje General Velázquez con Ruta 5, en el sector y en la comuna de Renca. Ese es el lugar exacto, ese es el momento exacto. Eso ocurrió a las 8:05 de la mañana. Ya la fiscal a cargo de la investigación habría dicho ya, sitúa de alguna manera cierta responsabilidad en el conductor del camión, que podría haber ido en exceso de velocidad. Es de la empresa Gasco, que también tiene mucho que decir hasta ahora. Bueno, toma la curva, vuelca y el camión finalmente viene a chocar con otro, colisiona con otro y alrededor de este camión había por lo menos, cerca de él, 17 vehículos más. Pero en la medida que va avanzando la emergencia, se cuantifican 50, que de alguna otra manera resultaron afectados por esta tremenda explosión. Es imagen exclusiva de Tele 13, imágenes que estamos recogiendo esta hora y que nos permite la posibilidad entonces de entender la dimensión. Mire esa enorme nube que después se termina transformando en fuego y explosiones y explosiones y explosiones que se escucharon en Huachuraba, en Renca y en Quilicura. Nacho Oliva, estamos viendo además que hay una serie de testigos y personas que de alguna otra manera vieron, sintieron esto, Nacho. Sí, Alfonso, mira, estamos viendo las imágenes que están mostrando en exclusivo acá por la tarde nuestra, del departamento de prensa, de este accidente que lo estábamos viendo hace un par de minutos atrás. Me encuentro con Giovanni, Enrique, que también algunas personas que fueron testigos, pero también fueron personas que ayudaron a las personas que estuvieron quemándose lamentablemente tras este accidente de tránsito. Aquí, disculpe, le devuelvo su teléfono, muchas gracias. Giovanni, quería partir contigo porque ustedes viven acá justamente, son 100, 200 metros máximo del lugar del accidente, escucharon todo, vieron a la gente lamentablemente herida. Cuéntanos un poco sobre la situación. No, lo que pasa es que estábamos en la mañana durmiendo, estamos en la casa, nosotros vivimos aquí en la vía del frente y escuchamos una explosión y mirando por la ventana pensamos que se están quemando las casas de adelante, pero al verificar, al bajar y dirigirlo al lugar, vimos que estaba aquí en la carretera, pero se escuchaban unas explosiones y así que fuimos a ver lo que se estaba quemando y vimos que había unos camiones, unos vehículos y vimos gente corriendo hacia el lado de Renca y un caballero de un camión que venía con su cuerpo quemado pidiendo ayuda. Lo socorremos, lo agarramos y lo tiramos un poquito más para la orilla al chofer y los pedí ayuda, que por favor lo ayudáramos, pero en esa circunstancia con el fuego, el humo, no podíamos hacer nada más que tirarlo hacia la orilla a un chofer de uno de los camiones que está volcado en el lugar. Nacho, Alfonso, te escuchamos. Sí, a ver, estamos viendo las imágenes, ustedes lo estaban viendo, ¿no? Hay un montón de antecedentes que entrega estas imágenes. Ahí se ven los vehículos. Probablemente esa nube blanca que estamos viendo en pantalla comience a tener una temperatura 100, 200, 300 grados ahí. Un experto nos lo va a decir, pero evidentemente que todos quedaron en esa nube blanca, fueron afectados rápidamente. En el caso del testigo que tú estabas viendo, que tú estabas conversando, Nacho, le quiero preguntar respecto de eso. Cuando se acercan, sienten temperatura alta. ¿Qué pasa, por ejemplo? Estamos pensando en que ahí debajo de esa nube se ven vehículos y se ven motos también. ¿Cómo salían las personas? ¿Tenían, por ejemplo, algún tipo de noción de lo que había ocurrido? ¿Estaban desorientados? ¿Pedían algo? ¿Cuál fue el primer testimonio que recibieron de parte de estas personas? Sí, también está Enrique, que también aquí con Giovanni fueron parte de las personas que fueron héroes intentando socorrer a las personas lesionadas. Enrique, cuéntanos un poco sobre eso, sobre los segundos previos. Ustedes partieron a ver esta situación, me imagino con incredulidad al comienzo, pero después empezaron a ver que era una tragedia. Bueno, le cuenta aquí mi vecino, sí, realmente la explosión fue muy fuerte. Si te lo comentan, no lo crees, tienes que verlo en vivo. Y pasaron 2-3 minutos, nosotros corrimos a socorrer a la gente
y nos dimos cuenta que fue impactante el tema. Y ahí vimos dos personas que estaban, bueno, una estaba tirada en el costado, la otra hacia el otro sector, y nosotros pensamos que había fallecido y de repente empezó a pedir ayuda. Ustedes ayudaron a varias personas, ¿no? Especialmente a ese, porque más adelante no podíamos meternos por el tema del fuego, el calor. ¿Hacía mucho calor? Y aparte que seguían las explosiones y no sabíamos qué era. Seguía explotando todo. Y ahí tratamos de brindarle la ayuda, en eso llegaron los socorristas y ahí pudimos sacarlo con vida, pero fue algo impactante, de verdad, impactante. Mira, hay un punto importante, Alfonso, porque ellos viven acá hace mucho tiempo, nos mencionaban, y nos dicen que en el lugar donde fue el accidente, lamentablemente, ocurren varios, ¿no, Giovanni? Cuéntanos un poco más sobre el lugar, porque ocurre una imprudencia, hay una curva justamente en ese lugar y ahí se generan varias colisiones. Bueno, nunca en esta magnitud, pero es un sector donde ocurren accidentes, ¿no? Sí, lo que pasa es que en esta carretera, en esta bajada, siempre han ocurrido accidentes. Se han volcado camiones de bebida, de aceite, han caído containers, camiones con containers en este lugar, pero una magnitud como la que vivimos hoy día, donde la curva es muy cerrada, esta magnitud no la habíamos vivido nunca. Nunca habíamos socorrido a gente, ayudado, pero esta magnitud de ver esta explosión y ver a esta gente como realmente gritaba y pidiendo ayuda y otras personas que estaban quemadas, fue muy horrible. Pero por lo mismo, esta carretera de por sí, la curva, los camiones se la encuentran muy cerrada y por eso ocurren los accidentes donde vienen muy fuertes de repente los camiones y encuentran la curva muy cerrada. Alfonso. Sí, a ver, hay un montón de antecedentes que también nos entregan. Por ahora, la fiscal a cargo de la investigación habla que podría haber exceso de velocidad. También sabemos que efectivamente el camión vuelca y es en ese momento que se produce lo que usted está viendo en pantalla. Esta imagen exclusiva de Tele 13. Ahí se produce esta deflagración, esta explosión, no una, varias. Y hasta ahora usted está viendo aquí debajo mío, todavía están trabajando los equipos de emergencia para tratar de extinguir lo último que queda de esta emergencia. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Rebeco. Él es especialista, experto en este tipo de temas. Rodrigo, de hecho, yo lo conozco hace bastante tiempo, entiendo está viviendo fuera del país y es experto en este tipo de antecedentes de emergencia. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te queremos pedir ayuda para entender lo que estamos mostrando en pantalla. Me imagino que tienes retorno de video, estás viendo esta enorme nube blanca que se produce después de este accidente. Y lo primero, Rodrigo, es saber de qué se trata. Yo pensaba, me imagino, tú me corregirás, que esa nube ya tiene una temperatura importante para ir quemando todo alrededor, ¿no? Tomando en cuenta que sabemos cargaba gas el camión que volcó. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, pues una vez más nos vemos en esta triste situación, tipo de emergencia, sí. En un escenario complejo. Primero, vamos por parte. Si me prestas 30 segundos para poder explicarte la parte técnica en un lenguaje simple. A ver, partamos de la base que esa nube que tú estás viendo está a menos 50 grados bajo cero. ¿Ya? Partamos de eso. ¿Por qué razón? Porque para que el gas se pueda licuar se tiene que poner bajo presión y bajo temperatura cero. Estamos hablando de entre 2 a 8 bar, aproximadamente unos 150 psi de presión. Tú hablaste de una cosa muy importante, la deflagración, tema que lo hablamos en el 2013 cuando el camión abastible, ¿te acuerdas?, se incendió en Viña y me tocó ayudar a las personas que estaban ahí, el chofer y el copiloto. Tenemos desde esa época estos ejercicios de accidente y lo que se produce es que el GLP es más pesado que el GNL. Por eso es que tú ves que en el puente baja inmediatamente por compresión de temperatura. Y a esa hora, en ese punto, habían 11 grados. Entonces él no tuvo un shock tan potente como para hacer más grande la deflagración y la pirólisis espontánea que se traduce en una explosión. Ya, Rodrigo, cuando comienza, porque a ver, los antecedentes que tenemos que no han entregado, vuelca el camión. Por lo que yo creo, habitualmente pasa esto con los camiones, digamos, de alto tonelaje, comienza a derrapar de alguna manera, se comienza a arrastrar. Lo que creen las personas que han estado en la emergencia es que alguna chispa saltó, mientras de alguna manera también lo que contiene este camión de Gasco se empieza a abrir y ahí se produce la explosión. Yo te preguntaba inicialmente, y antes de la explicación que agradecemos, es si esta nube en particular es similar en términos de temperatura a las llamas, al fuego, porque se meten automóviles, se meten motos en esa nube y probablemente son parte de los lesionados o fallecidos hasta ahora que estamos contando.
A ver, tal como te dije al inicio, cuando el gas se expande es porque hubo una fisura importante en el camión. A eso tienes que sumarle que él tenía una gran cantidad de aire disponible y un 21% de oxígeno, que es el porcentaje que nosotros respiramos todos los días. Entonces, de un ambiente clausurado, totalmente estanco, se libera, él sale con su temperatura bajo cero, pero aquí viene el énfasis, que es lo importante. Puede ser que un motor, un tubo de escape, hizo la diferencia y creó la diferencia de temperatura y se produjo la pirólisis. No se produjo inmediatamente, como dices tú, por una chispa del derrape del camión, porque se habría incendiado inmediatamente. Ya. Es decir, no fue eso por el frío. Pero después de eso se ve incluso que hay una moto, se ve que van entrando otros vehículos, y uno de ellos probablemente, el más simple, hizo una pequeña chispa y se produce la pirólisis y esta expansión. Y aquí saltamos de los menos 50 grados bajo cero a los 1200. O sea, es un shock térmico brutal que se produce en menos de una fracción de segundo.